paro, que inició el 28 de abril, armamos dos rompecabezas para explicar la reforma tributaria que sirvió de florero de llorente de ese estallido de inconformidad que sacudió al país durante más de 2 meses. No podemos empezar esta mirada a la nueva reforma que ya hace tránsito en el Congreso sin señalar que la actual difiere bastante de la primera, sobre todo porque las fuentes principales de recursos no son el IVA a la canasta familiar que pagarían los pobres ni el impuesto de renta a los salarios y pensiones. Eso debe reconocerse, se lo debemos indiscutiblemente al paro. Los problemas que el gobierno busca resolver siguen siendo los mismos. Como en 2019 hizo una reforma tributaria para colmar de beneficios a las empresas, cuando llegó la pandemia lo cogió sin plata con qué enfrentarla y tuvo que endeudarse más de la cuenta. Y ahora le toca mostrarles a los prestamistas que tiene cómo pagar. Además se ve obligado a invertir en auxilios a los pobres porque, como dijo Uribe, el verdadero mandamás, con ciudadanos mercando en los basureros y otros disminuyendo el número de comidas, no hay democracia que se sostenga. Para que la gente tenga con qué comprar, se deben repartir las limosnas de los programas sociales que en algo contribuyen a mantener a flote la economía, aunque las principales ayudas van dirigidas directamente a las grandes empresas. Veámoslo. Lo primero es ver de dónde va a salir la plata. Muy a su pesar, al gobierno le tocó darle reversa, así sea medias, a su reforma de 2019 basada en los lineamientos del Fondo Monetario y de la OCDE de reducirle impuestos a las empresas y cargárselos a las personas naturales. El proyecto de reforma actual desmonta la disminución progresiva del impuesto de renta que había aprobado la Ley de Crecimiento Económico, que buscaba llevarlo del 33% a un 30% en 2022 y establece un aumento general de la tarifa del 35% por 5 años, con un recaudo estimado para 2022 de 6,7 billones, así como una sobretasa al sector financiero del 3%, con lo que se recogerá cerca de medio billón. Sobretasa pírrica si tenemos en cuenta que este sector concentra cerca de la mitad de todo el patrimonio de las empresas del país. El beneficio que la mencionada ley creó de descontar del impuesto de renta al 100% de lo que pagan las empresas a los distritos y municipios por industria y comercio se les reduce al 50%, con lo cual el fisco recupera 3,9 billones del regalo que se les había hecho en 2019. Si no se les devolviera el otro 50%, se recuperarían 7,8 billones. Infaltables en estas reformas son la lucha contra la evasión y la austeridad en el gasto público. En el primer caso, el optimismo es desbordado, pues se esperan ingresos de 2,7 billones y en el segundo se prometen ahorros por 1,9 billones, que se obtendrán con la congelación de los salarios de los servidores públicos y recortes de personal. En este sentido, las facultades extraordinarias que pedía el gobierno para reformar el Estado salieron del proyecto en la concertación con el Congreso. Cuando el paro le tumbó su reforma, Duque anunció que echaría mano de la venta de algunas empresas y haberes públicos y cobró fuerza la adquisición por Ecopetrol del 51,4%, que es la parte que tenía el Estado en ISA. El negocio se formalizó el 11 de agosto y aunque se dice que no es una privatización, sí se está haciendo por la puerta de atrás, porque Ecopetrol se endeudó en unos 4.000 millones de dólares para comprar las acciones de la nación en ISA. Mediante esta maniobra el gobierno recibirá 14,2 billones, una suma equivalente a lo que se piensa recaudar con la tributaria. Dineros que entran para sus gastos. Como quien dice, el Centro Democrático quedó recargado para meterle plata a la campaña presidencial de 2022. Ecopetrol, por su parte, sacará a la venta otro 8% de sus acciones, con lo cual el sector privado completará una participación en la petrolera del 20%. Y como esta ya es accionista mayoritaria de ISA, el sector privado se beneficia de carambola de las utilidades de las dos empresas más rentables de la nación.
El nombre que Duque le puso a la tributaria que tramita es el de Ley de Inversión Social, pues afirma que los dineros que se perciban serán para sostener los programas de transferencias monetarias tradicionales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, y para extender el de ingreso solidario con su cubrimiento actual hasta marzo de 2022, aumentando el subsidio de 160.000 a 190.000 pesos promedio mensual, y entre abril y julio incluir en el programa a 1 millón de personas más, justo en plena campaña electoral. Los otros subsidios que se mantienen son los del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, que terminó beneficiando principalmente a las empresas más grandes del país, aunque el gobierno engaña con la forma como presenta las cifras. Miremos estos datos correspondientes al periodo de mayo de 2020 a marzo de 2021. El gobierno suele dar las cifras totales diciendo que se han asignado 6,8 billones de pesos a 142.624 empresas, pero si se mira en detalle encontramos que 130.000 micro y pequeñas empresas recibieron 2,28 billones, mientras 1.155 empresas muy grandes recibieron 2,3 billones, y si se le suman 1.977 grandes, recibieron en total 3,19 billones, precisamente las que poseen la fortaleza para enfrentar contingencias y muchas de ellas las que incrementaron sus utilidades en la pandemia, mientras se arruinaron cerca de 500.000 micronegocios. Pero aquí no paran las generosidades de Duque con los empresarios. La reforma contempla cofinanciar el 50% del déficit operacional de los sistemas de transporte masivo. Recordemos que la alcaldesa Claudia López también destinó 1 billón largo para cubrir las pérdidas de Transmilenio. El papel de fuerza motriz de las protestas de los últimos 2 años, jugado por la juventud, y el hecho inocultable de un desempleo juvenil por encima del 23%, los han puesto en el centro de la política de empleo del gobierno, que se ha reducido a entregar más estímulos a las empresas, como dar un subsidio del 25% de un salario mínimo a quienes empleen personas entre los 18 y los 28 años. La matrícula cero en educación superior para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 fue otra victoria del paro nacional, pero debe exigirse que sea una política permanente y no mientras pasa la campaña electoral. El proyecto tiene todo un título dedicado a la regla fiscal, ese mecanismo impuesto por el capital financiero para mantener bajo control los ingresos y los gastos de tal manera que no afecten la capacidad de pago del gobierno y éste siga esclavizado por el endeudamiento. Lo nuevo es que se crea un ente burocrático de tecnócratas, como si ya no tuviéramos suficientes, encargado de vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchos de los asuntos aquí planteados de forma bastante resumida muy seguramente requerirán volver sobre ellos en un futuro para una más amplia explicación. Por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal y no olviden darle like a nuestros videos y clic a la campanita de activación.